Ya dimos inicio a la grabación del día de hoy. Y bueno, entonces el día de ayer quedamos en una actividad donde pues cada uno de ustedes eh, debía de realizar un listado, ¿no? De esos valores morales y éticos, de esa escala de valores morales y éticos. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Ya Súper todos lo bien. completaron? Sí, muy bueno. Súper. Bueno, qué pena es que no estaba aquí en la sala. ¿Quién me estaba hablando? Sí, Estaba diciendo que Fernando. muy bien. Luis, cuéntanos, ¿qué encontraste? ¿Qué valores encontraste en esa lista? Yo te voy a compartir, por favor, sí. Claro que sí. Muchas gracias. Veo que acá ya 89 personas adjuntaron la actividad. Ve mi pantalla, por favor. Ya revisamos. Sí, ya estamos viendo tu Ve. pantalla. Yo hice esta actividad, busqué mis valores, me enfoqué mucho también en mis valores como contador público y hice mi Muy actividad. bien. Clasifiqué mis valores éticos y morales. Entre los éticos tenemos la objetividad, la integridad, la independencia, responsabilidad, confiabilidad y conducta íntegra. Y los valores, competencia profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas, conducta ética, actualización de normativa y fe pública. Y me voy a concentrar en algo acá, que es la fe pública. Nosotros como contadores tenemos el valor de dar fe pública. Cuando firmamos estados financieros, le decimos al contribuyente y al Estado que esta información es fidedigna, que cumple los requisitos y que está establecida en la ley. Entonces, algo que es muy importante a nosotros dar fe pública y que tenemos ese honor, y es muy importante tener ese valor y respetar y comprender ese valor para que nosotros como personas y contribuyentes podamos dar esa fe y que lo que estamos informando y representando y firmando cumpla los requisitos legales. Entonces me pareció muy bien al lugar cuando miré estos valores que me ayudan a mí como más como persona a crecer y a ser Ojalá más fuera íntegro. virtual todo después, pero Luis, muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos mencionas referente a esa escala de valores personales que tienes. bueno, la ventaja también es que Y tiene un trabajo que es un poco esas, flexible. perdón, yo voy a Pues silenciar puede acá que, algunos micrófonos que están prendidos. Y esa es la idea, ¿no? Que nosotros podamos, sabemos que hay unos valores, pero tal vez de pronto esos valores, pues no es que se queden atrás, pero sí también el poder recordar para qué están esos valores, cómo los estamos aplicando, si seguimos aplicándolos de la misma manera que antes, si en el ejercicio profesional se están llevando a cabo, si de pronto, ejemplo, en el aula los estoy transmitiendo, si los estoy transmitiendo en mi entorno inmediato, en mi familia, en mi hogar, ¿sí? Entonces es como poder nuevamente reconocer qué está pasando pues con esos valores que traemos en una formación de familia, en una formación de educación, ¿cierto? En un contexto, en unas creencias, bueno, entonces poder volver a revisar todo ello. Muchísimas gracias por compartirnos tu actividad. ¿Quién más nos quiere de pronto compartir esa escala de valores y qué perspectiva vieron al realizar el ejercicio de esta escala? No sé si alguien más de manera voluntaria quiera compartirnos la actividad, porque ya hay 89 personas que estuvieron la actividad. O sea, ya prácticamente todos, faltan como como unas 10 personas nomás. Bueno, entonces, ¿qué tal si le pedimos la participación por aquí a Claudia Maritza Gómez para que nos cuentes cómo te fue con la actividad? Por favor. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien. Bueno, dentro de los valores éticos que yo destaqué, el primero para mí es la integridad.
encontré también la responsabilidad, la honestidad, la imparcialidad, la legalidad y el compromiso, sobre todo porque yo me desempeño como funcionaria pública y creo que ello tiene un mayor compromiso incluso que los demás ciudadanos. Y respecto de los valores morales, destaqué la tolerancia, la gratitud, la empatía, el respeto, la bondad y la lealtad. Y sobre todo en la empatía hago énfasis porque pues es muy importante ser consciente de la situación de todas las demás personas para poder actuar en consecuencia. Muchas gracias. A ti, Claudia, muchas gracias por compartirnos tu escala de valores. Bueno, vamos a pedirle la participación por aquí a alguien más. Bueno, a Cindy Karina Cuestas. Cindy, cuéntanos cómo te fue con la actividad. ¿Cuáles fueron esos valores que tú lograste destacar allí? Bueno, aquí me permito hacer un paréntesis y decirles, bueno, yo sé que todo el tiempo no estamos participando aquí en la clase, ¿cierto? No tenemos una participación plena, pero sí sería importante que cuando de pronto se tengan estos espacios de participación, podamos participar primero, pues de manera voluntaria, por supuesto. Y segundo, si se hace llamado también, porque pues también eso es una forma de validar que cada uno de ustedes pues está allí, prestó en la clase, que estamos atentos, ¿sí? Y si de pronto se tiene alguna situación con el internet, con el micrófono, poderlo manifestar a través del chat. Con eso pues también sabemos qué sucede allí, ¿vale? Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Eduardo. Hola, buenos días para todos, para usted. Bueno, yo no puedo presentar en estos momentos pantallas, No tengo te preocupes. intermitencia. Yo hice la actividad de profe. Bueno, y respecto a los valores éticos y morales representados ante la actividad, pues bueno, yo elegí en los valores éticos los míos como estudiante egresado de Contaduría Pública. En los éticos puse la justicia, se imparte justicia, respeto, lealtad, empatía, solidaridad y honestidad. De igual manera, en los valores morales eh, implica también la tolerancia, la gratitud, la perseverancia, la generosidad, humildad y no y por último, la responsabilidad. Siento que para mí esos valores, tanto éticos como morales, influyen mucho en mi vida personal y en mi vida laboral. Muchísimas gracias. A ti, Eduardo, muchas gracias por compartirnos esos valores. Bueno, gracias a cada uno de ustedes que ha participado y nos ha compartido aquí la actividad. Permítame un momento que se me perdió ahora la pantalla de la sala. Listo. Que han compartido esta actividad. Esa es la idea, que podamos también empezar a construir conocimiento, también empezar a compartir pues esas visiones de lo que se puede evidenciar en el desarrollo pues de cada una de las actividades, porque por supuesto cada una de estas actividades tiene un sentido y seguramente pues ustedes van a tener la oportunidad de pronto de llevar, ¿sí? Una actividad similar o relacionada con los temas que hemos estado revisando acá, con los ejes que estamos revisando acá. Seguramente pueden llevar en la actividad implementándole alguna mejora o colocándolo ya un poco más en el contexto de la escuela y demás, para poder identificar también en nuestros estudiantes, ¿cierto? En el aula, cuáles son esos valores que se perciben, cómo los están percibiendo en este momento, y ya después, más adelante, empezar a revisar cómo se genera, pues, digamos, una opinión, una percepción diferente al ver pues todos los temas que competen dentro de esa cultura de contribución. Resulta que pues estos valores
por supuesto se van a ver en una disyuntiva y quiero que analicemos algo que nosotros llamamos un dilema, ¿cierto? Resulta que a veces esos morales éticos, ¿sí? Esos valores éticos y morales se van a ver en una disyuntiva porque resulta que son, digamos, prácticamente una situación en la que la persona se va a ver evocada, ¿cierto? Donde debe de empezar a tomar una decisión frente a dos opciones que tiene, o puede ser que tenga dos opciones o más opciones, ¿cierto? Pero que al final del día, estas situaciones, estas opciones, ¿cierto? Van a tener una consecuencia que seguro para la persona es una consecuencia que no va a ser fácil, que va a traer pues un impacto, ¿sí? Seguro pues de manera negativa o bueno, casi nunca es manera positiva porque pues está el dilema entre estos dos, digamos, valores, entre los morales y los éticos. Entonces va a haber una consecuencia o seguramente pues va a haber una situación que uno dice, no, es que no quiero pasar por esa situación, es difícil, ¿qué hago? Cuando nosotros, digamos, coloquialmente decimos, nos encontramos entre la espada y la pared, ¿cierto? Porque la decisión que yo tome, el camino que yo tome, de una u otra manera va a tener un impacto, ¿sí? Va a tener una consecuencia que va a tener un impacto, una consecuencia que pues lamentablemente no podemos evadir, ¿sí? Entonces allí no vamos a encontrar pues una solución que de una u otra forma uno diga, me libré, ¿cierto? Me libré, estoy libre, así como dice el dicho, estoy libre de todo pecado. No, no va a haber una solución de esa forma, ¿sí? Siempre va a haber algo que genere una insatisfacción en la persona o en el proceso pues que se está analizando o frente o del cual pues digamos se está tomando una decisión. Entonces allí analizando todo lo que es el tema de los principios, ¿cierto? Que vendrían siendo pues esos valores morales, hay que mirar cómo esos principios internos, ¿cierto? Y esos valores que ustedes han percibido en este ejercicio que se realizó o la actividad que se realizó el día de ayer van a verse confrontados con unas, digamos, situaciones, reglas externas, ¿cierto? O normas de conducta que nosotros decimos, no es que no quisiera actuar de esta manera, pero la norma, ¿cierto? O esa conducta o esa situación me exige de pronto que lo haga de esa forma, ¿sí? Si nosotros pensamos en un dilema, porque van a estar, pues, digamos, los dos dilemas, el dilema moral y va a estar, pues, el dilema ético. Entonces, si pensamos en un dilema moral, donde de pronto una persona que crea, no sé, un negocio de manera informal, ¿cierto? Y no declara sus ingresos, no cumple pues con esas normas tributarias, con esas obligaciones tributarias, pero un día esa persona de pronto entra en reflexión, ¿cierto? Pone por encima pues esos valores morales que tiene allí y dice, venga, voy a empezar a declarar, ¿cierto? Voy a empezar a pagar los impuestos, aunque de una u otra manera ese dinero que tenía antes, ¿cierto? Cuando estaba pues ese negocio, ese emprendimiento de manera informal, generaba pues un dinero que él tenía y que se iba para su bolsillo, pero pues ya este dinero no va a ir para su bolsillo, sino que ya va a ir para un bien común. Entonces, y seguramente pues pueda que esta persona utilizara ese dinero, no sé, para si tiene familia, de pronto para la educación de sus hijos, para el hogar, para la salud, ¿cierto? Entonces está allí el dilema moral porque la persona dice, uy, o sea, el que yo actúe, ¿cierto? Con honestidad para Ay, poder Urani, cumplir con mi deber como Gravilla. ciudadano. Disculpen, qué pena, me ayudan con el micrófono, gracias. Entonces allí la persona pues va a hacer ese análisis, pues el actuar con una honestidad pues para poder cumplir, ¿cierto? Con mi deber como ciudadano,
va a hacer que de una u otra manera pues no pueda en este momento, ejemplo, priorizar el bienestar de mi familia, ¿cierto? Entonces allí entra esa disyuntiva. ¿Cumplo, cierto, con mi deber como ciudadano o priorizo el bienestar de mi familia? Entonces, si nos damos cuenta, cualquiera de las dos decisiones que de una u otra manera se tome van a afectar, ¿cierto? Digamos, van a afectar y van a tener allí involucrados o un valor ético o un valor moral, ¿sí? Dependiendo pues la decisión que la persona allí tome, ¿sí? Entonces aquí pues básicamente el conflicto entre esa, digamos, entre ese valor, ¿cierto?, de la honestidad y el valor de la responsabilidad con la familia, pues va a estar ahí en ese gran dilema. Entonces, partiendo, ejemplo, de esta situación, ¿ustedes qué opinan cuando de pronto en algún momento y si han tenido la experiencia de verse evocados pues en este tipo de dilemas donde esos valores éticos y morales pues se ponen un poco en fuego, por decirlo de alguna manera? No sé si de pronto han tenido alguna experiencia que nos quieran compartir acá en el espacio frente a esos dilemas éticos y morales. Alguien que nos quiera de pronto compartir alguna situación que le haya sucedido desde sus trabajos, bueno, no sé, en la comunidad, incluso en el mismo hogar, si se ha presentado alguna situación. Bueno, Profe, mientras, señora, profe Erika, muy buenos días con Liliana Soto. muy buenos días, Liliana. Bueno, desde la perspectiva pues de mi profesión que es contadora, eh, sí tenemos que diferenciar qué es ética y qué es moral. Como usted lo explica, moral es el principio que puede venir de una costumbre, una cultura, una familia. Pero ética es un acuerdo en los que nos ponemos de acuerdo y debería ser, entre comillas, justo. Entonces, nos encontramos en muchos dilemas, por decir algo. Em, Detectamos un robo, ¿cierto? El robo es castigado porque hay una ética que dice no robar porque son las pertenencias de alguien más, por decir algo en términos aguapaneleros, ¿cierto? Pero Sí. cuando estamos en la situación de tomar una decisión, es la ética con la que la tomamos. No nos interesa lo subjetivo, que esa señora tenía el esposo o esa niña o ese joven tenía el esposo, su compañera, su mamá en la clínica, que era que no tenía el pasaje, que era que no había comido. Entonces, éticamente se debe castigar. Moralmente uno podría decir, no, qué pecado, démosle otra oportunidad. Entonces, esa es. Si estamos en un colegio éticamente inmoral, si un estudiante atenta contra las reglas digamos, el reglamento estudiantil, se castiga por la ética porque fue un acuerdo cuando entró el estudiante que debía o no hacer ciertas conductas o acciones. Pero moralmente puede que uno como profe pues diga, ay no, qué pecado, tiene muchos problemas, fue que se levantó mal, es que tiene los papás así o así, pero sí necesita pues un castigo. Tenemos un contribuyente, qué pecado, se está quebrando, pero no le paga los impuestos a la DIAN. No, no, porque es un acuerdo que los impuestos es un recaudo y que no son del dueño, sino que son de la DIAN, que el contribuyente es un intermediario. Entonces, moralmente podemos decir, no, vamos a ayudarle al señor para que baje el IVA, porque qué pecado, no tiene con qué pagarlo, se gastó la plata. Pero éticamente, por conducta ética, no se debe admitir. Usted debe los impuestos y debe de cargar con las consecuencias. Entonces es como un hilito muy delgadito entre la moral y la ética. Lo que hay que diferenciar es que la ética es un acuerdo y cada profesión tiene sus acuerdos y cada sociedad o cada cultura o cada grupo de personas. Ya la moral es con lo que usted subjetivamente puede evaluar y no solamente, y no siempre se encuentran.
Así es, muchísimas gracias. Mira que tú mencionaste aquí varios ejemplos donde también podemos ver no solamente la perspectiva de lo moral, sino también revisamos lo ético, ¿no? Entonces, ya como para ir cerrando los dos dilemas, ¿cierto? Que como tú lo mencionabas, a veces es una cuerdita muy, muy delgadita en la cual pues nos vemos evocados, pero pues que hay que partir de lo que tú decías, de tener esa claridad de cada uno de esos valores éticos y morales para poder actuar. En el caso, si nosotros estuviésemos hablando, ¿cierto?, del tema del contribuyente, pensamos, ejemplo, en que, no sé, desde la profesión de los contadores, ¿no? Allí el contador se da cuenta que el cliente de pronto, la empresa, ¿cierto?, quiere ocultar algunos ingresos, ¿sí? Para disminuir al pago de los impuestos. Y el cliente allí le ofrece pues a su contador, ¿no? Una gran suma de dinero. Eh, Permítame que estaba dando ingreso ya. Le ofrece una gran suma pues, de dinero a este contador, ¿cierto? Donde pues allí la persona pues tendrá la posibilidad de tener un ingreso un poco más alto, ¿cierto? A lo que venía ya ganando, por decirlo de alguna manera. Pero pues allí la pregunta para este contador sería, ¿usted va a aceptar, cierto, ese dinero y va a colaborar con el fraude para que pues digamos, para que, ejemplo, no sé, la empresa no le despida? ¿Qué debe de hacer? Debe de acceder a la presión, ¿cierto?, del cliente, pues para poder, digamos, para no perder su empleo y ganar más dinero, o en su caso, en el caso, estamos hablando del tema de lo moral, ¿cierto? Pero si ya lo analizamos desde esa ética, o debe cumplir, ¿cierto?, con ese código ético que tiene su profesión, que exige transparencia y legalidad al momento de reconocer y pagar esos impuestos. Entonces allí en este caso es el conflicto, ¿no?, entre esa ética profesional, ¿cierto?, y la legalidad, ¿sí? Porque el contador pues sabe que tiene una responsabilidad ética y pues allí legal también, y que pues si accede a esta situación pues es un fraude fiscal, ¿no? Entonces hay que analizarlo desde esas perspectivas, y de esta manera, como lo mencionaba Liliana, efectivamente es poder reconocer nosotros esos valores, esa lista de valores que creamos allí, tanto morales, tanto éticos, cómo los estamos aplicando, ¿sí? Cómo los estamos aplicando, y cómo vamos a actuar frente a ellos. ¿Listo? Vamos a revisar de acuerdo a este tema del dilema. Bueno, bueno, hasta el día de hoy llevamos 2 actividades. Entonces yo creería que vamos a dejar, teníamos una actividad basada en el dilema, pero no la vamos a llevar a cabo. Tampoco quiero saturarlos todos los días. Hoy no vamos a tener actividad, ¿listo? Hoy nos vamos a dejar así. Simplemente vamos a desarrollar el tema para la siguiente clase, pero hoy por el momento no vamos a dejar ninguna actividad. O sea, si la dejamos, creería yo que sí va a haber una, pero entonces esa no va a ser para entregar el día de hoy, sino para entregarla más adelante. Y esos eran los temas que estaban relacionados en el primer eje que nosotros teníamos planteado para este curso de cultura de contribución, que más adelante, cuando estemos revisando todo lo que es la caja de herramientas, vamos a tener la posibilidad de revisar en esa cartilla que les estaba enseñando el día de ayer, en qué parte se encuentra ese eje de los valores, y cómo, digamos, allí en esa cartilla, ¿cierto? Se pueden explicar cuáles son las actividades que están planteadas pues para cada uno de los ciclos. De igual manera, no todos los ejes, digamos, van a ser No, explicados a todos los ciclos. porque Qué pena, me es ayudan por incómodo y favor con el pues micrófono.
No todos los ejes van a ser explicados a todos los ciclos, sino que vamos a ir por temas en la medida digamos, del desarrollo también cognitivo y demás de los ciclos. Entonces, asimismo, también ya los temas fueron planteados según pues también la capacidad de cada uno de los ciclos. Entonces, allí vamos a ver que, ejemplo, no sé, el tema de ciudadanía, pues no sé, si bien es cierto, pueda que nos acerquemos un poco al tema de ciudadanía en los ciclos, digamos, en los ciclos más pequeños, pero ya como tal el tema del concepto de ciudadanía y todo lo que tiene que ver con ciudadanía, ya lo estamos desarrollando, ejemplo, en el último ciclo, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son como esos temas planteados allí en el tema de ciudadanía. Quiero compartirles antes de iniciar con este segundo eje, que efectivamente es el eje de ciudadanía, quiero compartirles que el día de mañana vamos a tener el espacio para la charla que les había mencionado de contribución. Entonces, el día de mañana, el instructor encargado para este tema, él va a ser quien va a tomar el espacio, ¿sí? Es decir, que mañana nosotros no, pues no nos vemos literal porque yo voy a estar igual ahí en la sala, pero quien va a estar orientando y quien va a estar dirigiendo el espacio va a ser otro instructor que va a estar encargado de esa parte de contribución y que va a ser la parte, digamos, de la charla que les había mencionado, que tiene pues una certificación adicional y que tiene pues un enfoque más en todo el tema de contribución tributaria, allí para que lo tengamos en cuenta, que va a ser mañana. Eso como para que no se me vaya a olvidar, contarles pues que el espacio lo tiene él. Bueno, entonces vamos a avanzar aquí con el tema de ciudadanía y vamos a estar revisando todo lo que concierne en el tema de ciudadanía. Y esta parte me gusta mucho porque acá empezamos a interactuar con todo el tema de las herramientas que tiene digamos, que tiene el micrositio de la DIAN, ¿sí? Para poder reforzar pues todos estos conocimientos, donde pues hay unas herramientas, unos videos de manera lúdica, ¿sí? Para poder transmitir pues estos conocimientos a nuestros jóvenes, que por supuesto hoy en día son mucho del tema de juegos, son más visuales, el video corto, ¿cierto? Algo rápido. Entonces allí vamos a ir revisando, ya vamos a ir entrando como a esa caja de herramientas que se tiene dispuesta allí para poder transmitir ese conocimiento a nuestros estudiantes. Entonces, la pregunta es, para ustedes, ¿qué sería ser ciudadano? Entonces, por favor, levantamos la mano y les voy dando la participación. Para cada uno de ustedes, ¿qué es ser ciudadano? Voy a irme aquí nuevamente a la sala para ver las manitos arriba. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Astrid Carolina. Cuéntanos, Astrid. Si de pronto nos Profe, pues yo estás creo que, escuchando. sí, ya. Yo creo que ser ciudadano, pues con respecto pues a todo el tema como contable, igual independiente como persona, es actuar siempre con transparencia, ¿sí? O sea, ser honestos en todo lo que hagamos, ser transparentes y responsables, ¿sí? O sea, es como el eje central del ser ciudadano como tal. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar con el concepto de qué es ser ciudadano? Ejemplo, Anie Sofía, vuelvas. Ya te doy la palabra, Ali. Bueno, por acá ya hay más manitos levantadas. Bueno, mientras Pues, Ya, ahora sí, ya te pues para escuchamos. mí, sí. Para mí ser ciudadano implica más que todo, digamos que seguir no tanto normativas, sino actuar de manera correcta y que ayude también a la contribución en sí de la sociedad. O sea, contribuir Ok.
buscando un beneficio que no solamente te satisfaga personalmente, sino que también ayude a los demás. Ok, muchísimas gracias. Vamos ahora con Osmar Ali, por favor. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días. Ok. Bueno, para mí ser ciudadano es ser miembro pues de una comunidad y que pertenecer a la comunidad le garantiza el goce de unos derechos, pero a la vez también lo obliga a cumplir como la redundancia, con obligaciones, con unos deberes, mejor dicho. Entonces, ser parte de esa comunidad, tienes el deber de contribuir, de aportar, de cuidar de esa misma comunidad a través de tus aportes, a través, digamos, del respeto a los derechos de los demás. Y ese cumplimiento de esos deberes también te lleva a que tengas los derechos que te proporciona. Al haber contribuido también te genera unos derechos a ser beneficiario de lo que construye esa contribución, ¿ya? Entonces, es eso. Se marcan obviamente unos temas de obligaciones legales. Hay unas normas que se establecen en esa comunidad y está el deber de respetar esas normas que se establecieron en esa comunidad. También tienes derechos políticos. Estar en la comunidad tiene unos derechos políticos, donde tú con esos derechos políticos puedes ser parte de las tomas de decisiones estratégicas que benefician finalmente a esa comunidad. Entonces, digamos que para mí ciudadanía es eso, es, digamos, el contrapeso de deberes y derechos que permiten una sana convivencia en una comunidad. Ok, muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Voy a darle por acá la palabra a Gladys. Gladys, si de pronto nos estás hablando, no te escuchamos. Ser ciudadano es el ser que hace parte del mismo Estado y que como hace parte del Estado tiene unas normas que cumplir, ¿cierto? También tiene unos derechos y unos deberes como todo ser social, ¿no? Efectivamente, Gladys, muchísimas gracias. Y vamos a darle la palabra a Karen Juliet. Pues en mi concepto en qué es ser ciudadano, lo tengo como en que no solo se refiere como a tener derechos o como hablar sobre los documentos o partes de un país, sino que también la forma en que una persona actúa o convive con los demás en la sociedad. Pues es como ser una persona consciente, respetuosa y comprometida con mejorar la convivencia y la sociedad. Muchísimas gracias, muy amable. Voy a darle la palabra a Genaro, que estaba creo que con la manito ahí, y me permito continuar. Sí, quería agregarle algo. Bueno, estaba de acuerdo totalmente con el compañero Osmar Ali. Y cuando pues hablamos de ciudadanos, yo me voy también a la parte de vivir en sociedad y cumplir pues con ciertas reglas o normas. Igual cada país tiene su constitución, sus derechos, pero en cuanto aquí a la materia, lo que es de la parte de la responsabilidad de contribuir, sí, ese es el precio de vivir en sociedad, de la civilización. Contribuir donde, pues, viviendo en sociedad, esos impuestos sirven, bueno, para todo lo que está destinado a los impuestos, aparte de la infraestructura, pero eso es como tal el punto. A que voy es que vivir en sociedad implica contribuir, ¿correcto? Sí. Así es. Muchas gracias, Genaro. Efectivamente, como cada uno de ustedes ha aportado, todo ello concierne a ser ciudadano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no solamente el ser ciudadano, pues digamos, es tener ejemplo, porque decimos, listo, usted ya se convierte en un ciudadano en el momento en que usted ya tiene, ejemplo, una cédula, un documento de identidad, ¿cierto?
El ser ciudadano no es solamente hacer parte de un país, de una sociedad, de una comunidad, de un territorio, ¿sí? Allí el ser ciudadano pues va un poquito más allá y significa que nosotros como ciudadanos debemos de empezar a pertenecer, ¿cierto? O pues ya deberíamos estarlo haciendo, pero pues a veces no lo hacemos. Entonces es el empezar a pertenecer activamente a una comunidad, ¿cierto? Pero a una comunidad, ¿de qué manera? Una comunidad, ejemplo, política, ¿cierto? Donde pues está, ejemplo, el tema del Estado, también hacer parte, pues digamos, del desarrollo de esos derechos, ¿cierto? Pero también de la aplicación de esos deberes que tenemos, ¿sí? Como ciudadanos, y no solamente, digamos, deberes, ejemplo, donde pues nosotros debemos de partir del respeto con los demás, de pronto como lo mencionábamos de, no sé, cumplir con las normas o obligaciones tributarias, sino que también el deber como ciudadano de poder participar en la construcción de mi sociedad, ¿sí? Pero entonces eso es todo un conjunto de ejercicios que nosotros vamos a estar realizando. ¿Con qué? Con base, ejemplo, en los valores, creencias, ¿cierto? Donde resaltamos el tema del respeto, donde resaltamos, ejemplo, el tema de solidaridad, el tema de justicia, la responsabilidad, ¿cierto? Una convivencia, ejemplo, política, ¿sí? Entonces aquí el ser ciudadano implica también ese, digamos, ese ejercicio, ¿no? De derechos civiles, de temas, digamos, políticos, también temas sociales, temas culturales, ¿sí? Que de una u otra manera van a venir aportando a esa construcción de esa sociedad, a esa construcción de una convivencia, digamos, equitativa, ¿cierto? En una convivencia que no solamente está generando un bien particular, ¿cierto? O individual, sino que está generando un bienestar común, ¿cierto? Porque a través de, en el momento más bien en que nosotros empezamos a asumir cada uno de esos deberes, ¿cierto? Vamos a empezar a garantizar pues el bienestar común para mi entorno inmediato, para mi comunidad, para mi escuela, para el ejemplo del lugar donde estoy trabajando, ¿sí? Entonces, es como un poco ello. Pero digamos que cuando nosotros, digamos, lo orientamos un poco más, ¿cierto? A ese tema de cultura, de contribución, allí decimos, pero ¿cuál sería, pues, digamos, el ejercicio de ser ciudadano en la práctica, ¿cierto? Ah, bueno, pues ejercer, ejemplo, unos, perdón, ejercer unos derechos con responsabilidad, ¿cierto? Donde nosotros como ciudadanos sabemos que tenemos, ejemplo, derecho a la vida, que tenemos derecho a la libertad, que tenemos derecho a la educación, a la salud, al trabajo, ¿cierto? Que tenemos, ejemplo, derecho a la participación política y de hecho, pues ahorita, eh, este fin de semana, ¿cierto? Vamos a estar en ese ejercicio y la invitación en este caso sería, pues, seamos responsables frente a esa participación activa en el tema de la política, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando participamos en ese ejercicio político, no dejamos que otras personas decidan, no le dejamos la responsabilidad a otras personas, sino que somos conscientes, tomamos una decisión, revisamos a qué persona, ejemplo, vamos a elegir, por qué la vamos a elegir, porque estamos buscando un bien común, no un bien individual. Entonces se hace como todo ese análisis, ese ejercicio de participación activa en cuestiones, ejemplo, de política, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que también de una u otra manera esos derechos, ¿cierto? Se vean, digamos, se ejerzan como tal. Y también allí que nosotros tengamos muy presentes que cuando nosotros hablamos de poder, digamos, llevar a cabo esos derechos, también estaríamos hablando que debemos también de respetar los derechos de los demás, ¿cierto? Porque, ejemplo,
una persona, digamos, por estos días, no sé, pues sé que usted, pues estamos desde diferentes lugares del país, ¿cierto? En diferentes regiones, pero en el caso acá de Bogotá, por estos días se han presentado muchas manifestaciones, ¿cierto? Y uno dice, bueno, en primer lugar, yo tengo derecho a protestar, ¿cierto? Pero como estoy hablando de que debo de respetar también los derechos de los demás, debo de tener en cuenta que esa protesta debe ser de qué? De una manera pacífica, ¿cierto? Ejemplo, sin dañar los bienes públicos y sin dañar, ejemplo, unos bienes privados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una u otra manera si no lo hago de esa manera, si estoy, ejemplo, protestando de manera inadecuada, donde genero todo el tema de disturbios, daños y demás, entonces allí ya estoy vulnerando los derechos de otros, porque siempre pues va a ir, digamos que mi derecho va hasta cuando yo empiezo a, digamos, y respetar el derecho del otro. Entonces hay que también ser muy medidos y tomando, pues, digamos, el ejemplo por estos días del tema de las propuestas y no de las protestas. Entonces hay que mirar hasta dónde va mi derecho y en qué momento dejo de respetar, pues, el derecho del otro. ¿Sí? Entonces es como también ser muy conscientes en ello. Si nosotros, ejemplo, habláramos del cumplimiento pues, de deberes y leyes, entonces vamos a revisar que aquí, ejemplo, como ciudadanos, debemos de respetar lo que nos indique, ejemplo, la ley, ¿cierto? Y esas leyes o esas normas que ya existen, donde nosotros podríamos enfocarlo acá en el tema de contribución, decir, bueno, la ley me dice que por tantos impuestos, que no sé qué, bueno, claro está que yo, digamos que no soy tan experta en el tema de tributario, en temas de pagos de impuestos, pero hay una ley, ¿cierto? Donde dice en qué momento, hasta qué topes, hasta qué cantidad, ¿cierto? Debo de declarar, debo de pagar, solamente debo declarar, en otras ocasiones declarar y pagar, ¿cierto? Entonces, en este caso, es poder revisar esa normativa. Si nosotros lo enfocáramos, no sé, al tema ahorita, por ejemplo, acá en Bogotá, el tema de tránsito es muy complejo y especialmente ahorita con las motocicletas se presta, digamos que hay mucho accidente con motos. Entonces aquí es poder validar, ejemplo, que dicen las normas de tránsito, ¿cierto? De pronto si lo hablamos en torno a un colegio, a un parque, a una escuela, a un hospital, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la norma? ¿Sí? Y cómo yo debo de respetar cada una de esas normas y debo de contribuir, pues, adaptándome, ¿cierto? Cumpliendo, pues, con lo que dice allí la norma, para poder cuidar algo que no solamente es mío, sino que es de toda mi comunidad, ¿sí? Entonces, es como un poco ello. Pero aquí vamos a revisar un poco más a través, pues, digamos, de los deberes que nos enuncia, ejemplo, la Constitución Política de Colombia. Sí, vamos a revisarlo allí. ¿Qué es lo que nos dice, pues, esa Constitución? ¿Cuáles deberían de ser esos deberes que nosotros debemos de cumplir, ¿cierto? A nivel general. Pero antes de ello, quisiera hacerles una pregunta a cada uno de ustedes y es, para ustedes, ¿qué sería, ejemplo, más que qué sería, es cómo ustedes perciben el poder enseñar en sus aulas el tema de ciudadanía, ¿sí? Digamos, ¿cuál sería como la importancia de enseñar todo lo que es ciudadanía? Ejemplo, partir de un concepto como qué es ser ciudadano, el poder entender qué es ser ciudadano, cuál es mi rol en la sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ustedes lo perciben en este momento en sus escuelas? ¿Ustedes qué dicen? Para ustedes, ¿cuál sería, ejemplo, la importancia de enseñar ciudadanía en estas instituciones donde ustedes están? Entonces, por favor, si quieren, levantamos la manito para irles dando la palabra.
antes de pasar a nuestros deberes. Bueno, como no hay mano levantada, dirían por acá, entonces vamos a pedirle la participación a alguien que no haya participado el día de hoy. Ejemplo, Brigitte López. ¿Tú cómo crees o cuál sería la importancia para ti de enseñar ciudadanía? Sí, para mí me parece algo fundamental porque desde la escuela tratamos de formar estudiantes integrales y como bien lo mencionabas anteriormente, ciudadanos. Entonces es importante no solo como entrar en temáticas propias de, no sé, sociales, matemáticas, inglés, pero también de darles a ellos como esta información de cómo poder comportarse en el exterior, afuera del colegio, cómo poderse comportar en sociedad. Me parece importante. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a preguntarle por aquí. Ahora vamos a preguntarle a un nombre. Ejemplo, Cristian Jiménez. Bueno, mientras Cristian revisa el tema de su micrófono, voy a poner a cargar mi computador, que está que se me descarga. Denme un momento, por favor. Bueno, Adolfo, como Cristian no sé, de pronto tenga algún inconveniente, vamos a darle la palabra a Adolfo Duarte. Y después le damos la palabra a Gladys. Bueno, Gladys, creo que también Adolfo de pronto tenga alguna situación, entonces te doy la palabra. Bueno, ahí me perdonan el fondo de la bullita de los niños. Considero que enseñar ciudadanía en la escuela es fundamental para que los niños sean críticos, sean responsables, que puedan participar en ese proceso de democracia dentro de la escuela, porque eso hace parte también del desarrollo de la convivencia, los valores, que tengan ellos como ese ejercicio de los deberes y de los derechos dentro de la escuela y que se vayan perfilando como ciudadanos en esta sociedad, ¿verdad? Sí, así es, Gladys, muchísimas gracias. Efectivamente, como tú lo dices, ¿no? Entonces, el poder enseñar esa ciudadanía en, digamos, en las instituciones, en las escuelas, que es lo que nos compete, pues, directamente acá en el curso, que obviamente pues este conocimiento lo podemos llevar a nuestro entorno inmediato, si de pronto participamos, ejemplo, no sé, desde una junta de acción comunal, desde el rol de líderes en el territorio, entonces pues todos estos conocimientos los podemos llevar, pero pues partiendo del tema de la escuela, allí el poder enseñar esta ciudadanía significa que vamos a empezar a formar a unos estudiantes, a unas personas, que van a ser conscientes, que van a ser responsables, como tú lo mencionabas, también unas personas críticas, pero también unas personas que van a estar, ¿cierto?, comprometidas con la vida en sociedad. ¿Por qué? Porque pues va a ir un poco más, este ejercicio pues va un poco más allá de poder enseñar, ejemplo, unas normas y unas leyes, ¿sí? Porque pues a veces decimos como que esas normas y esas leyes es como estar allí y recitar y como que ya, ¿cierto? Y sabemos que tenemos unos derechos, que tenemos unos deberes, pero también cómo estamos actuando frente a esos derechos, frente a esos deberes, ¿sí? Entonces allí implica el poder, ejemplo, desarrollar en los estudiantes una comprensión un poco más profunda, ¿cierto? Más consciente, digamos, donde ellos se apropien, ¿cierto? Donde se empoderen frente a qué? Frente a esos derechos, frente a esos valores, ¿cierto? Frente a esos deberes. Donde pues también sabemos que hay una parte también allí de valores democráticos, que de una u otra manera, pues estos elementos van a generar un impacto, ¿cierto?
en los entornos inmediatos en los que estamos, ¿sí? En la comunidad, en la sociedad, en la escuela, pero pues que también van a generar un impacto que a nivel social, a nivel político, a nivel ambiental, a nivel económico, entre otros, ¿cierto? Seguramente allí pues el que se lleve a cabo esa ciudadanía de manera consciente, responsable y demás, va a generar pues unos impactos, ¿sí? Entonces, allí lo ideal es que cuando estemos en el enseñar esa ciudadanía o continuemos, porque yo sé que seguramente ya desde el aula, desde el colegio, desde esa, digamos, educación tradicional que se tiene en los colegios, ya se está enseñando mucho de todo esto que estamos hablando, pero entonces la idea es que sigamos potenciándolo, ¿cierto? Y que sigamos fortaleciendo esa enseñanza de de esa ciudadanía en los estudiantes, ¿sí? Que haya, pues, ejemplo, digamos, una educación, digamos, quizá un poco más participativa, ¿cierto? Que el estudiante haga parte de esa enseñanza, que no solamente sea la persona que llega, se sienta, ¿cierto? A escuchar una clase, una teoría, sino que vaya un poquito más allá, que pueda participar desde el conocimiento, que pueda cuestionar, que pueda, ejemplo, realizar sus aportes, ¿sí? Bueno, entonces como que se dé esa parte educativa un poco más participativa y ya desde allí empezamos, empezamos a generar esa ciudadanía que es responsable, que es de una u otra manera, digamos, empoderada para cada uno de los estudiantes. Entonces es un poco eso, poder fomentar en cada uno de ellos esa participación. Pero también poder, ejemplo, fomentar en ellos lo que es el tema, pues digamos, del respeto de acuerdo pues a la diversidad y de la mano con todo el tema de los derechos humanos, ¿cierto? Porque allí pues el poder, digamos, enseñar digamos, enseñar esa educación a partir de la ciudadanía hace que la persona pues tenga, ejemplo, una tolerancia, un respeto por la diferencia, ¿cierto? Ejemplo, por la equidad de género, que se lleve a cabo también todo el tema de inclusión, ¿cierto? Y por el contrario, que no se vaya a generar temas de discriminación en las aulas, ¿sí? Porque pues allí lo ideal es que, ejemplo, si yo tengo un grupo de estudiantes, que este grupo de estudiantes pues pueda realizar, pueda trabajar en sus actividades, ¿cierto? Donde puedan, ejemplo, reconocer la diferencia, donde puedan tener pues una equidad y todos participen, ¿sí? Entonces es como un poco de ello. Vamos a revisar todo lo que son los deberes desde la Constitución Política, analizando lo que es el artículo 95 y para ello me voy a permitir colocarles este video que tengo acá en la presentación. Entonces permítanme en un momento, ya les pongo el video porque debemos de compartir acá con el sonido para que ustedes puedan ver y escuchar de manera correcta. Denme un momento. Ya lo compartimos acá. Por favor, como siempre, porfa me confirman cuando escuchen y vean al tiempo. Ya aquí comparto. Listo. ¿Se escucha? No. Estamos viendo la imagen, pero no hay escucha. No, no se escucha. En un momento nuevamente comparto. No, comparte y apriétale un chulito que dice con audio para que te salga el Sí, audio a ver si de ahí pronto. yo le activo compartir también el audio. Pero no sé por qué no le está tomando. Ayer no hubo problema. Vamos a ver.
Los deberes constitucionales son aquellas conductas o Profe, ahora sí. Listo, perfecto. Entonces, voy a ampliar acá la imagen. Si de pronto escuchan como mucho ruido, acá en mi micrófono me cuentan, por favor, para que no vaya a interferir con el video. Los deberes constitucionales son aquellas conductas o comportamientos de carácter público exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan en consecuencia la esfera de su libertad personal. En la Constitución Política de Colombia se encuentran estipulados en el artículo 95, enlistando un total de 9 deberes constitucionales, frente a los 72 artículos que establecen los derechos constitucionales, que están clasificados como derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos colectivos y del ambiente. Asimismo, el artículo 85 establece que son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos del 11 al 40, es decir, los derechos fundamentales. Ahora bien, los deberes constitucionales enlistados en el artículo 95 son los que pasaré a explicar a continuación, iniciando a comentar que el artículo 95 establece que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y son deberes de las personas y el ciudadano los siguientes. Iniciamos por el numeral 1, que establece que se deben respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Por tanto, nadie está legitimado para utilizar el ejercicio de sus derechos como factor de vulneración de derechos a otros, o como criterio para sustraerse de las responsabilidades que le impone la convivencia social. Es decir, por defender mis propios derechos no puedo afectar el bien común de la sociedad. En síntesis, la eficacia constitucional de este deber, en consecuencia, exige de los sujetos jurídicos un ejercicio responsable, razonable y reflexivo de sus derechos, atendiendo a los derechos y necesidades de las demás y de la colectividad. Así pues, una frase que está muy relacionada con este deber es que mi derecho termina donde comienzan los de los demás. Eso quiere decir que debemos utilizar los derechos sin limitar los derechos de los otros. Por ejemplo, en el derecho a la protesta, los derechos a la marcha terminan cuando empiezan a afectar los de las demás personas. Por ejemplo, el derecho a la libre circulación, el derecho a la propiedad privada, cuando es vandalizada la propiedad o cuando son vandalizados los establecimientos públicos. Por su parte, el numeral 2 del artículo 95 establece que se debe obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Resulta claro entonces la importancia que tiene en nuestro ordenamiento jurídico la solidaridad, consagrada como principio fundante del Estado Social de Derecho. Sobre el contenido de dicho principio ha señalado la Corte Constitucional que la consagración del citado principio constituye una forma de cumplir con los fines estatales y asegurar el reconocimiento de los derechos de todos los miembros del conglomerado social. En cuanto a su contenido, la Corte Constitucional lo ha definido como un deber impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. De esta manera, cada miembro de la comunidad tiene el deber de cooperar con sus congéneres, ya sea para facilitar el ejercicio de los derechos de estos o para favorecer el interés colectivo. A manera de ejemplo, podemos relacionarlo con lo que viven las personas en situación de calle, ya que se puede mencionar que el principio de solidaridad cobra una mayor dimensión concreta que hace que el derecho a una vida digna se relacione directamente con la salud, con la seguridad alimentaria y con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la intemperie, entre otros aspectos. Por esta razón, tanto el Estado como la sociedad y la familia deben concurrir a la protección de este bien jurídico que es la vida digna. Ahora bien, pasamos a explicar el numeral 3, que expresa que se deben respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Este deber primero tiene una relación intrínseca con el mantenimiento de la independencia y la integridad nacionales, que son fines esenciales del Estado, tal como se establece en el artículo 2 de la Constitución, que el cumplimiento de este cometido requiere la participación de los ciudadanos, como también lo expresa la Constitución en el artículo 216, que dice lo siguiente: todos los colombianos están obligados a tomar las armas
cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. No obstante, este deber puede cumplirse sin el uso de la fuerza o de las armas, porque sin el apoyo y el respeto de la ciudadanía hacia las autoridades encargadas de su protección, esta labor no solo se dificulta, sino que en ocasiones puede tornarse imposible. Pues, ¿cómo proteger a quien rechaza la protección de quien está facultado o capacitado para brindársela? Ahora llegamos al numeral 4, que expresa que se debe defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Entonces, la defensa de los derechos humanos se debe hacer desde una órbita imparcial, sin tomar partido o ningún bando, porque a la luz de la Constitución y la ley todos somos iguales, y la vida de cada ser humano debe ser apreciada de la misma forma. La defensa de los derechos humanos conlleva una importante dimensión ética y no menos alta responsabilidad y coherencia. También conlleva tropiezos, contradicciones, dudas y errores. La defensa de derechos humanos conlleva dosis de pasión, que es diferente a ser apasionados. Entonces, defender los derechos humanos es pretender con humildad transformaciones democráticas y sociales que impliquen la apropiación de estos derechos por todas las personas, para que construyamos en libertad, sin discriminación ni miedo al destino de nuestras vidas. En igual sentido abordamos el numeral 5, que expresa que se debe participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Este deber tiene estrecha relación con la educación brindada, ya sea por el Estado o por los particulares, por cuanto se debe hacer teniendo en cuenta la formación en los valores y los usos sociales, orientada a preparar a los futuros ciudadanos para participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, acatando la Constitución y las leyes. De igual forma, tiene una vinculación directa con el artículo 40 de la misma Constitución, que consagra como un derecho fundamental de todo ciudadano el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, lo cual lo faculta para tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación ciudadana, situación que corresponde al ámbito propio de la democracia participativa. En síntesis, esta norma y la contemplada en el artículo 258 de la Constitución Política acerca de que el voto es un derecho y un deber ciudadano, constituyen los deberes básicos de los ciudadanos en punto a la participación en la actividad política. Estos deberes generales permiten distintos desarrollos legales. Algunos de ellos han sido realizados al tiempo que otros, como el voto obligatorio, no han sido objeto de la reglamentación legal necesaria para ser exigibles jurídicamente. Continuamos con el numeral 6, que establece que se debe propender al logro y mantenimiento de la paz. Primero que todo, mencionar que este deber está inmerso en diferentes constituciones del mundo, así como en tratados internacionales de las Naciones Unidas, ya que una de sus misiones es contribuir al mantenimiento de la paz en diferentes territorios del mundo. Y para comprenderlo mejor en cuanto a Colombia, se debe hacer teniendo en cuenta el artículo 22 de la Constitución, en el que se establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. De la misma forma, la Corte Constitucional ha manifestado que la generalidad del deber social de propender al logro y mantenimiento de la paz radica en la rama ejecutiva como principal responsable de cumplir con la obligación de adelantar los trámites pertinentes y necesarios para proteger la seguridad de los habitantes del territorio nacional. Y en efecto, de conformidad con el artículo 189, numeral 4 de la Constitución, corresponde al presidente de la República conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Seguimos con el numeral 7, que estipula como un deber colaborar para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Este es un deber positivo, por cuanto se encuentra consagrado en el texto constitucional de manera expresa. Es universal, ya que vincula a todos los sujetos que se encuentran sometidos al ordenamiento jurídico nacional, no retribuida, es decir, su cumplimiento no supone una recompensa. Sin embargo, hay eventos en los cuales se otorga una suma dineraria o un beneficio de otro tipo por el mero cumplimiento del deber de denuncia. Es derivado de la obligación de organizar del poder y defensa de las libertades, que vincula tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos. En tanto, solo a través de la cooperación de los sujetos como conducta frecuente es posible lograr dichos fines de defensa y organización. Pero dicho deber de colaboración con las autoridades en la administración de justicia no es absoluto. Hay casos en los cuales se exonera a los ciudadanos del deber de dar noticia a las autoridades de la posible comisión de un hecho punible, como por ejemplo el Código de Procedimiento Penal, el artículo 25, que estipula que nadie está obligado a dar noticia o formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. En suma,
si bien existe un deber de naturaleza constitucional de colaborar con las autoridades en la administración de justicia, no se puede exigir a un sujeto que ponga en entredicho su seguridad y la de su familia. En tales casos, el Estado tiene la obligación de brindar las medidas de protección necesarias que hagan posible el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona que interviene en un proceso. Ahora llegamos al numeral 8, que establece que se debe proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. En primera medida, este deber hace alusión a la protección de los recursos culturales, entre los cuales encontramos la protección a la identidad nacional, el patrimonio nacional y cultural de la nación. En tal medida es importante recordar que la protección del patrimonio cultural es responsabilidad conjunta del Estado y la sociedad. En su artículo 8, la Constitución Política de Colombia establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. De otro lado, este deber también contempla una responsabilidad de proteger los recursos naturales y velar por la conservación del medio ambiente, de tal forma que se deben generar políticas que incentiven el cuidado por el medio ambiente. Así pues, en los últimos años se han expedido normas que buscan proteger nuestros bosques, mares y redes hídricas, entre otros. En esta medida, la Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y actualizado marco normativo en materia ecológica, es armónica con la necesidad mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues no solo obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, sino que además, al establecer el llamado tríptico económico, determinó en él una función social, a la que le es inherente una función ecológica, encaminada a la primacía del interés general y el bienestar comunitario. Ahora llegamos al último, el numeral 9, que establece que se debe contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Y es quizás el numeral que mayor controversia genera en cada gobierno, máxime cuando se propone una reforma tributaria que afecta o involucra a diferentes sectores de la sociedad. En cuanto al deber de la persona y del ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversión del Estado, este debe hacerse dentro de los conceptos de justicia y equidad, quedando claro que dicha carga debe ser impuesta consultando las posibilidades económicas de los contribuyentes, dado que esta exigencia constitucional tiene por objeto lograr un mayor grado de redistribución de la riqueza existente en nuestro país y tiene como fundamento el principio de reciprocidad, que rige las relaciones de los ciudadanos con el Estado y entre estos y la sociedad, a fin de equilibrar las cargas públicas que se estructuran y sostienen la organización jurídico-política, de la cual hace parte, para armonizar y darle efectividad al Estado social de derecho. Pero dicho deber estará siempre marcado dentro de los principios de justicia y equidad. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo. Eso me Bueno, acá vimos una descripción muy detallada, ¿cierto?, de esos deberes que están enmarcados en la Constitución Política de Colombia en el artículo 95. Como para no ahondar, ¿cierto?, en el tema, porque acá este video explica de manera detallada pues cada uno de estos deberes, me gustaría centrarme en un numeral que es el numeral 8. Y quisiera preguntarles a ustedes, en este momento ustedes desde la institución, ¿sí?, ¿cómo están aplicando ese numeral 8? Que nos hablaba acerca de el cuidado de, digamos, de esos espacios naturales y de esos recursos naturales que nosotros tenemos. No sé quién quiera participar de manera voluntaria y contarnos un poco, de pronto si ya tienen implementados algunos ejercicios, algunos programas, algunas estrategias para poder contribuir y, digamos, llevar a cabo ese numeral 8 que nos hablaba del cuidado de esos recursos. Entonces, por acá voy dando la palabra a quienes vayan levantando la mano, por favor. Si no, ya voy solicitando la participación. Entonces, vamos a preguntarle, ejemplo, a César Augusto. César, cuéntanos desde la institución en este momento cómo están llevando a cabo ese numeral 8 que nos hablaba del cuidado de los espacios naturales y de los recursos naturales. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. En mi caso, pues yo no soy docente. Ok. Digamos que me encuentro en una preparación con base a otros propósitos, pero sí encuentro el tema muy, muy interesante respecto a cómo los docentes desde las aulas pues pueden
promover esa participación por parte de los estudiantes, porque pues son ellos quienes tienen la responsabilidad pues de fomentar un futuro mejor para todos y que mejor que se haga desde las aulas. Entonces, ese es como como mi aporte al tema, aunque no soy docente. Vale, César, no, claro, indiferente, ¿cierto? Sé que aquí hay estudiantes, también funcionarios y docentes, que su gran mayoría pues son docentes, pero de una u otra manera, como tú lo mencionas, ¿cierto? Desde el lugar de pronto donde nosotros estemos, contribuimos, tenemos alguna estrategia, un programa, ¿cierto? Para poder, digamos, aportar a ese numeral 8 que era, pues nos invitaba a cuidar esos recursos naturales y los espacios naturales que nosotros tenemos. No sé si alguien de pronto quiera participar, mientras le voy a solicitar la participación a Dayan Valencia. Dayan Valencia. Bueno, mientras Dayan de pronto puede solucionar, te voy a dar la palabra, Claudia. Muchas gracias por tu participación. Hola, buenos días, gracias. Mira, yo me desempeño directamente en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y no ejerzo ninguna actividad de enseñanza, pero pues estoy participando en este curso y considero que es importante mencionar algunas de las acciones que ha tenido la entidad para proteger esos recursos naturales y culturales del país. Hay muchas acciones de orden institucional. Por ejemplo, nosotros desde la DIAN ejercemos un control aduanero a los recursos naturales y culturales. Entonces, se habla de un tema de incautación de especies protegidas, evitar que se trafique con bienes arqueológicos. Hacemos también una gestión ambiental fiscal importante, por ejemplo, a través de la implementación de impuestos verdes, impuestos al carbono, a las bolsas plásticas. Todo esto con el objeto de conservar un ambiente sano. Y también pues hacemos un tema de protección al patrimonio cultural, como ya les mencionaba, para salvaguardar esos bienes de interés cultural para la nación. Gracias. Muchísimas gracias, eres muy amable por ese aporte y súper valioso conocerlo desde esos ejercicios que realiza la DIAN, que efectivamente pues está contribuyendo a ese cuidado de esos recursos naturales. Muchas gracias. Bueno, y no sé si hay alguna otra manito levantada, creo que no. Me voy a permitir entonces avanzar acá porque resulta que yo les había dicho que no teníamos actividad, pero sí es importante llevar a cabo una actividad que nos plantea este eje de ciudadanía. Entonces, creo que en este momento ya están viendo de nuevo mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Resulta que vamos a estar revisando, por supuesto, un tema que es muy, muy importante dentro del eje de ciudadanía y son los mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Los cuales están establecidos a través del artículo 270, donde de una u otra manera, pues, bueno, en el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia, donde se establece, ¿cierto?, que los ciudadanos tenemos el derecho a participar activamente, ¿cierto?, en el control de esa gestión pública. Y este artículo lo que hace es, digamos, empezar a dar como esos organismos, ¿cierto?, de control y nos indica que allí pues cada uno de ellos, ¿cierto?, tiene un objetivo principal y es empezar a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por parte del Estado. En la medida en que nosotros, ¿cierto?, hagamos, digamos, o seamos partícipes de ese derecho, vamos a hacer que este ejercicio, ¿cierto?, sea más transparente y que se den, pues, digamos, de manera adecuada, ¿cierto?, una rendición de cuentas por parte del Estado.
porque muchas veces somos muy críticos frente, pues digamos, a estos temas, pero no somos participativos. Entonces, por ende, es importante que nosotros empecemos a conocer que allí debemos de hacer participación pues en estos mecanismos, Entonces vamos a empezar a revisar estos mecanismos, pero entonces el ejercicio se va a dar de la siguiente manera. Vamos a tener varios mecanismos, ¿cierto? De participación, en los cuales están los siguientes. En el artículo 103, ¿sí? Vamos a ver que están enmarcados los mecanismos de participación, ¿cierto? Los siguientes. Está, ejemplo, el tema del voto, que para este domingo, ¿cierto? Haríamos participación a través del ejercicio del voto. Está el tema del plebiscito, está el tema del referendo, está el tema de la consulta popular, está la iniciativa legislativa, está la revocatoria del mandato y está el cabildo abierto. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mecanismos de participación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio donde cada uno de ustedes puede ser de manera grupal o de manera individual, van a seleccionar un mecanismo de participación. Pero yo les voy a hacer una invitación. La idea es que cuando estemos seleccionando el mecanismo de participación, que revisemos que no, digamos que no todas las personas elijan, ejemplo, el voto, que todos elijan el plebiscito, que todos elijan el referendo, no. Que más o menos estemos como distribuidos y pues que en cada uno de estos mecanismos de participación haya una persona que lo tome, ¿sí? Que lo elija para poderlo, digamos, desarrollar. Porque si no, pues todos se me quedan de pronto, no sé, en el voto o en el plebiscito o en el referéndum. Entonces la idea es que estemos medianamente como distribuidos. ¿Qué vamos a hacer? Este trabajo puede ser grupal o individual.